Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de tercero de secundaria. El tema que vamos a ver es relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Antes de ver las relaciones métricas vamos a ver lo que son las proyecciones ortogonales. La proyección de un punto. Se denomina proyección ortogonal de un punto sobre una recta al pie de la perpendicular trazada del punto a la recta. Los puntos que pertenecen a la recta vienen a ser las proyecciones de sí mismas. Entonces, si yo tengo un punto P, vamos a llamar proyección al pie de esa perpendicular trazada desde dicho punto. En este caso, este punto acá que viene a ser el pie de la perpendicular, a este se le llama proyección. En este caso, tengo el punto P y este punto viene a ser la proyección P'. Esta línea de aquí, que viene a ser como una altura sobre esta recta, viene a ser el proyectante. Entonces yo voy a decir que P', o sea, este punto que aquí, viene a ser la proyección del punto P sobre la recta L. Vamos a ver la proyección de un segmento. Se denomina proyección de un segmento sobre una recta a la porción de recta comprendida entre las proyecciones de los extremos del segmento. Estas proyecciones es también un segmento, excepto cuando el segmento que se proyecta es perpendicular a esta. En tal caso, la proyección viene a ser simplemente un punto. Cuando vemos que es una recta que es perpendicular, en este caso la proyección vendría de un solo punto. Entonces vamos a ver la proyección de un segmento. En este caso tengo el segmento AB y trazo sus proyecciones. Trazo una perpendicular hasta el punto A', trazo otra perpendicular a partir de B hasta el punto B'. Al segmento que está formado entre A' y B' se le va a llamar proyección del segmento AB sobre la recta L. Entonces A', B' viene a ser la proyección, o sea, este segmento viene a ser la proyección del segmento AB sobre la recta L. Tenemos también el segmento MN. Si trazamos una perpendicular, llegamos hasta el punto M'. Del punto N trazo una perpendicular y llego al punto N'. Entonces, el segmento formado por M', N' viene a ser la proyección del segmento MN sobre la recta L. Entonces, esto viene a ser el segmento M', N', viene a ser la proyección del segmento M. También tengo un segmento PQ. El punto Q está en la recta y el punto P traza una perpendicular a la recta. Choca en un punto que viene a ser el punto P'. Entonces yo voy a decir que el punto P'Q viene a ser la proyección, o sea, este segmento viene a ser la proyección del segmento PQ sobre la recta L. Entonces a todo eso nosotros vamos a llamar proyecciones de un segmento. Vamos a ver ahora las relaciones métricas en un triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo, al trazar la menor altura, se forman dos triángulos, los cuales son semejantes al triángulo rectángulo. En este caso yo tengo un triángulo ABC, donde el ángulo de 90 grados está en el vértice B. A partir de ese vértice B trazo una altura, que sería BH. Entonces yo puedo decir que en el triángulo rectángulo ABC, yo voy a decir que AB y BC van a ser catetos. AC, o sea, esto viene a ser la hipotenusa. BH vendría a ser la altura. Tenemos también la medida de AH y HC. En este caso, AH va a ser proyección de ¿quién? En este caso, del lado AB. A partir del lado de AB, en el punto B, se trazó una perpendicular. Entonces, AH viene a ser la proyección del lado AB sobre ¿quién? Sobre el lado AC. Entonces, yo voy a decir que AH, proyección ortogonal de AB sobre AC. De la misma forma, yo voy a mencionar a HC. HC también es una proyección ¿de quién? Del lado BC. Del lado BC se traza una perpendicular a partir del punto B y esto viene a ser la proyección. Entonces CH viene a ser la proyección ortogonal del lado BC sobre el lado AC. Entonces CH es la proyección ortogonal de BC sobre AC. Tenemos que tener presente los nombres de todos esos segmentos. Los siguientes teoremas nos describen las principales relaciones que hay entre las longitudes de los lados, alturas o proyecciones de un triángulo rectángulo. En este caso tenemos el teorema 1, que viene a ser el teorema de Pitágoras.
En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si yo tengo un triángulo rectángulo donde tengo la medida de los catetos y la medida de la hipotenusa. Esto es un teorema ya conocido, aplicaríamos teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa sea al cuadrado va a ser igual a la suma de cuadrados de los catetos. Ese primer teorema ya es conocido por nosotros. Vamos a ver el segundo teorema. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado del cateto es igual al producto de sus proyecciones por la hipotenusa. En este caso yo tengo un triángulo rectángulo. Yo puedo saber la medida de cada uno de los catetos a partir de las medidas de sus respectivas proyecciones y la hipotenusa. En este caso, tengo mi triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale C, este cateto vale A, y el cateto de aquí vale B. Su proyección del lado BC viene a ser BH, que vale M. Y la proyección de AC viene a ser HA, que vale E. Tenemos también la altura que vale H. Ahora, si yo quiero saber la medida de unos catetos, en este caso la medida del cateto BC, que vale A, sería A al cuadrado va a ser igual a la medida de su proyección de este lado del cateto, su proyección es BH. O sea, A al cuadrado va a ser igual a su proyección, que vale ser M, por la medida de toda la base, que vale C. Entonces, A al cuadrado va a ser igual a M por C. También puedo hallar la medida del otro cateto, en este caso del cateto AC, que vale B. Entonces yo puedo hallar el valor de B. B al cuadrado va a ser igual a la medida de su proyección por la medida de toda la base. Entonces sería B al cuadrado igual a N por C. Esta es una de las propiedades que se usa bastante para el desarrollo de ejercicios. Vamos a ver el teorema 3. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la altura relativa a la hipotenusa es igual al producto de las proyecciones de los catetos sobre la misma. Entonces yo tengo un triángulo rectángulo, trazo su altura CH, cuya medida es H. Tengo sus respectivas proyecciones. En este caso tengo la proyección BH que viene de BC, tengo la proyección HA que viene del lado AC. Entonces, hay una fórmula donde relaciona la altura y las proyecciones. Entonces yo puedo decir que la altura elevado al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de las proyecciones, en este caso m por n. Vamos a ver el teorema 4. En todo triángulo rectángulo, el producto de catetos es igual al producto de la hipotenusa por su altura relativa a ella. Entonces yo tengo un triángulo rectángulo donde tengo la medida de los catetos. Esto vale A y esto vale B. La hipotenusa también tengo la medida que vale C. Tengo una altura que se ha trazado relativamente que llega a la hipotenusa. En este caso, CH, cuya medida es H. Entonces, cuando yo tengo la medida de los catetos y la hipotenusa y su respectiva altura, hay una fórmula que cumple con esos valores, que viene a ser la multiplicación de los catetos A por B va a ser igual a la multiplicación de la hipotenusa con su altura. Entonces yo voy a decir que A por B va a ser igual a C por H. Tener presente esta fórmula para cuando están relacionados altura, hipotenusa y sus catetos. Vamos a ver algunas propiedades adicionales. Si tengo una semicircunferencia donde el diámetro va a ser AC, y a su vez de esta semicircunferencia ubico un punto y trazo su respectiva altura. Esa medida, en este caso BH, que viene a ser X, sería X al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de los lados que se ha dividido a partir de ese punto H que viene de la altura. Entonces yo voy a decir que X al cuadrado va a ser igual a M por N. Tener presente que AC tiene que ser diámetro. También tenemos otra propiedad. Si tengo dos circunferencias y una recta que es tangente a dicha circunferencia, tenemos que el punto A, B y C son puntos de tangencia, o sea, punto A, punto B y punto C. A su vez observo que se ha formado un triángulo. El ángulo formado entre A, B y C, que está en este lado que le he colocado X, ese valor del ángulo va a ser siempre igual a 90 grados. Tener presente que el punto A, B y C son puntos de tangencia. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 271, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 6. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, del triángulo rectángulo, bien calcular el valor de x. Acá tengo un triángulo rectángulo, acá va a ser 90 grados. Y bien hallar el valor de x. Entonces vamos a desarrollar esto. Acá
tenemos un triángulo que le voy a colocar sus puntos, triángulo punto A, B y C. Entonces yo tendría mi triángulo ABC. Aquí en este punto le llamaría H, donde la altura va a ser BH, la altura relativa al lado AC, que viene a ser la hipotenusa. Entonces yo tengo un triángulo rectángulo, tengo su respectiva altura. Voy a aplicar las propiedades de relaciones métricas para triángulo rectángulo. Entonces yo digo acá por propiedad voy a aplicar. Cuando yo tengo uno de los catetos y tengo las medidas de la hipotenusa, voy a aplicar la primera fórmula, que viene a ser el valor de AB, que va a ser x al cuadrado. Eso va a ser igual a la medida de su proyección. Recuerda que este cateto AB, su proyección va a ser AH con relación a la base AC. La proyección de AB viene a ser AH, que vale 9, por la medida de toda la base, que es 9 más 16. Entonces esta es una primera de las fórmulas que estoy usando para las relaciones métricas del triángulo rectángulo. Entonces desarrollando tendría que x al cuadrado va a ser igual a 9 por 9 más 16, eso es 25. En este caso no voy a multiplicar 9 por 25, simplemente esta potencia 2 va a pasar al otro lado como raíz y sacaría la raíz tanto de 9 como de 25. Entonces tendría que x va a ser igual. Sacaría la raíz cuadrada de 9 por 25. Raíz cuadrada de 9 es 3 y raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces yo puedo saber el valor de x. X va a ser igual a 3 por 5, eso es igual a 15. Entonces la medida de AB, que es x, va a ser igual a 15. Esa es la respuesta en el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, del triángulo rectángulo, calcula el valor de x. Y hallar el valor de x, que viene a ser la medida de la hipotenusa. Vamos a nombrar este triángulo. Va a ser el triángulo A, B, C, donde tengo la altura que le voy a llamar BH. Entonces, vamos a aplicar nuestras fórmulas de relaciones métricas para triángulo rectángulo. En este caso observo que esta es la altura, esta es la hipotenusa, que a su vez va a ser la base. Acá tengo un cateto AB y a su vez observo AH. Tener presente que si tomamos de referencia AC, AB con respecto a H, AH viene a ser la proyección de AB. Recuerda que de AB se traza una proyección que viene a ser AH, que está en función al lado AC. Entonces AH viene a ser la proyección de AB sobre el lado AC. Entonces tener presente que del triángulo rectángulo ABC, yo voy a decir que AH viene a ser la proyección del cateto AB sobre que AH es la proyección de AB que ha caído sobre el lado AC. Entonces vamos a aplicar nuestras fórmulas de relaciones métricas. Entonces aplico por propiedad. Por propiedad tengo AB, que viene a ser 6 al cuadrado, va a ser igual a su proyección. Recuerda que estamos trabajando sobre el lado AC. AB, que es 6 al cuadrado, va a ser igual a la medida de su proyección. Recuerda que H es la proyección de AB. La medida de su proyección, que es 4, multiplicado por la medida de toda la base, que vale x, la incógnita. Entonces yo tendría 6 al cuadrado es igual a 36 y esto es igual a 4x. 4 pasa a dividir, tendría 36 entre 4, ya sé el valor de x. 36 entre 4 va a ser igual a 9. Entonces la medida de AC, que vale x, va a ser igual a 9. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcula la suma de los catetos de un triángulo rectángulo con su altura relativa. Entonces me dan un triángulo rectángulo, en este caso lo voy a nombrar A, B y C, y se traza la altura BH. Entonces a mí me piden hallar la calcula la suma de los catetos, o sea, de estos catetos voy a hallar la suma con su altura relativa a la hipotenusa. O sea, se traza BH, que es relativo a la hipotenusa C. Entonces yo lo voy a nombrar aquí, que lo voy a nombrar A, y aquí le nombraría B. A BH le voy a nombrar H. En este caso me piden la suma de A
más b más h. Me dice, sabiendo que las proyecciones de los catetos sobre dicha hipotenusa miden 9 y 16. Entonces, las proyecciones, o sea, las proyecciones que vienen a ser esta del cateto BC y la proyección AH que viene a ser el cateto BA son 9 y 16. Entonces, yo voy a colocar aquí que esto va a ser 9 y esto va a ser 16. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio. Primero, observamos el triángulo, observo las proyecciones CH. Tener presente aquí que CH viene a ser la proyección del lado O del cateto ABC. Esa proyección ha caído sobre el lado AC. También tener presente que AH viene a ser la proyección, H viene a ser la proyección del lado AB sobre el lado AC. Entonces ya sabemos que CH es proyección de BC y AH es la proyección de AB. Entonces, en este caso observamos, vamos a aplicar fórmula. Observamos que tengo la altura y tengo la medida de sus proyecciones de los catetos de dicho triángulo. Entonces aplico una propiedad. Hay una propiedad donde relaciona la altura con las proyecciones. Entonces yo voy a decir acá por propiedad yo sé que la altura, en este caso h elevado al cuadrado, va a ser igual a la multiplicación de las proyecciones. En este caso 9 por 16. En este caso no voy a multiplicar 9 por 16. Lo que voy a hacer es este potencia 2 que está acá como exponente, lo paso al otro lado como raíz cuadrada. Y sacaría la raíz cuadrada de ambos números. Entonces yo tendría que h va a ser igual raíz cuadrada de 9 por 16. Saco raíz cuadrada de cada uno de ellos. Raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de 16, 4. Entonces yo voy a saber que la altura va a ser igual a 3 por 4, 12. Entonces ya tengo la medida de la altura. Vale 12. Entonces lo que voy a hacer aquí es poner que h vale 12. Que tiene para un triángulo rectángulo 9, cateto 9, cateto 2. ¿Podría ser la hipotenusa? Sí, para dicho triángulo. De la misma forma, tengo este cateto, la medida de este cateto y la medida de este cateto. Podría yo por teorema de Pitágoras la medida de este BA que viene a ser la hipotenusa para ese triángulo. Pero en vez de hacer eso voy a usar la fórmula de las relaciones métricas. Entonces vamos a hallar el cateto BC que vale A. Hallamos la medida del cateto BC. Por fórmula aplico las propiedades de las relaciones métricas. Digo por propiedad yo digo que la medida del cateto BC que vale A al cuadrado va a ser igual a su proyección que viene a ser 9 multiplicado por la medida de toda la base que es 9 más 16. Esto va a ser igual a al cuadrado, va a ser igual a 9 por 9 más 16, 25. La misma idea, ya no voy a multiplicar. Simplemente ese 2 pasaría como raíz cuadrada y sacaría la raíz cuadrada de ambos. Sería A va a ser igual a raíz cuadrada de 9, 3, por raíz cuadrada de 25, 5. Entonces yo voy a decir que el valor de A va a ser igual a 3 por 5, 15. Entonces ya tengo el valor de ese cateto, que vale 15. Ahora vamos a hallar la medida del cateto BA. Hallamos AB o BA. La misma idea, tengo el cateto y la medida de su proyección. Entonces aplico por propiedad aplico la medida del cateto AB que vale B al cuadrado va a ser igual a la medida de su proyección, que en este caso es AH, que vale 16, por la medida de toda la base, que viene a ser AC, que es 19 más 16. Entonces yo tendría que B al cuadrado va a ser igual a 16 por 25. 2 pasa como raíz cuadrada. Saco la raíz cuadrada de 16 y de 25. Tendría que B va a ser igual a raíz cuadrada de 16. Recuerda que este 2 pasa como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16, 4. Raíz cuadrada de 25, 5. Entonces yo tendría que el valor de B va a ser igual a 4 por 5, 20. Entonces ya tengo el valor de B.
Entonces, a mí me pedían hallar la suma. Nosotros nos pedían hallar la suma de los catetos, o sea, A más B, más la altura que es H. Eso nos pedía. Entonces ya tengo la altura, ya tengo la medida del cateto BC que es A y la medida del cateto AB que es B. Entonces vamos a desarrollar lo que nos piden. Nos piden hallar A más B más H. Entonces sería A que vale 15 más B que vale 20 más H que vale 12. Esto va a ser igual a 15 más 20 más 12, eso es igual a 47. Entonces la suma de los catetos más la altura es igual a 47. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, dado un triángulo rectángulo, acá tengo mi triángulo rectángulo, le voy a nombrar aquí A, B y C. Me dicen cuyos catetos miden 18 y 24. Entonces para el triángulo rectángulo esto va a ser 18 y esto va a ser 24. Me dicen y la hipotenusa es 30. La hipotenusa vale 30, o sea, todo esto es 30. Me dicen calcular la medida de la altura relativa a la hipotenusa. Me piden la altura relativa, o sea, que cae sobre la hipotenusa. En este caso voy a trazar la altura, entonces más o menos sería esta acá. Trazo la altura y acá forma 90 grados. Entonces me piden hallar la altura. A este lo voy a llamar BH. Y la medida de altura le llamo H minúsculo. Entonces voy a hallar el valor de H. Entonces, acá observamos en el triángulo, tengo la medida del cateto de la hipotenusa, me faltaría hallar la medida de la altura relativa a la hipotenusa. Hay una propiedad donde me relaciona los catetos, la hipotenusa y la altura. Entonces vamos a aplicar esa propiedad. Acá ya no es necesario hallar la medida de las proyecciones. En este caso yo voy a decir por propiedad, hay una propiedad donde relaciona la altura, la hipotenusa y los catetos. Viene a ser por propiedad, yo sé que la multiplicación de los catetos, en este caso 18 por 24, eso va a ser igual a la multiplicación de la hipotenusa por la altura relativa a la hipotenusa, en este caso 30 por H. Entonces, a partir de esa propiedad voy a hallar el valor de H. 30 pasaría a dividir y yo tendría que H va a ser igual a 18 por 24. Todo esto sobre 30. Lo que voy a hacer acá es simplificar. Le quito sexta 24, me queda 4. Le quito sexta 30, me queda 5. Entonces, vamos a continuar aquí. Entonces, tendría que H va a ser igual a 18 por 4, todo esto sobre 5. Observo que ya no se puede simplificar, lo único que me queda es multiplicar y luego dividir. Sería 18 por 4, eso es igual a 72, todo esto sobre 5. Es una división inexacta, o sea, vamos a hallar el valor de la altura en números decimales. Si yo divido 72 entre 5, eso va a ser igual a 14,4. Como me piden hallar la altura es igual a 14,4. Entonces ya tengo la altura para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcular AB. Me piden hallar AB, que viene a ser este lado de aquí. Le pongo X. Me piden calcular AB si ABCD es un rectángulo. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Entonces, yo acá observo que acá hay un rectángulo y acá hay un triángulo rectángulo. Para yo aplicar mi fórmula tengo que buscar triángulos rectángulos. En este caso tengo el triángulo rectángulo APL, donde acá es 90 grados. Tener presente que para aplicar relaciones métricas para un triángulo rectángulo tengo que trazar su altura relativa a la hipotenusa. Entonces trazo su altura aquí. Entonces, yo voy a trazar la altura más o menos así. Choca a la hipotenusa y forma un ángulo de 90 grados. Entonces esto vendría a ser la altura de mi triángulo rectángulo APL. Ahora, entonces yo puedo decir que la figura ABQ, que le pongo H, viene a ser un rectángulo. Con la misma idea que HQCD también viene a ser un rectángulo. Característica de un rectángulo, los lados opuestos son iguales. Entonces, si esto es 3, esto también va a ser 3.
para este rectángulo de aquí, si QC vale 12, HD también va a ser 12. También observemos algo. AB va a ser igual que HQ o QH. Si todo es X, esto también va a ser X. Pero acá yo tengo 4. Todo esto vale 4. Entonces, ¿cuánto me mediría esto? Si todo es X y acá es 4, esta medida aquí va a ser X, que viene a ser el todo, menos 4. Entonces, la altura de ese triángulo va a ser X menos 4. Entonces, esta parte es conocida. Ya vimos anteriormente cuando tengo la altura y sus respectivas proyecciones. Aplico propiedad. Entonces, yo voy a decir aquí del triángulo, en este caso triángulo rectángulo APD. Ese triángulo rectángulo tengo la medida de la altura y la medida de las proyecciones que tienen dichos catetos. Entonces voy a aplicar por propiedad. Por propiedad voy a hallar la medida de la altura, que es X menos 4, todo eso elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a la medida de sus proyecciones. Tener presente que AH va a ser proyección, AH es proyección del cateto AP sobre el lado AD. O sea, AH es la proyección de AP sobre AD. Y HD viene a ser también la proyección del cateto PD. ¿Sobre quién? Sobre la base que viene a ser AD. Entonces ya tenemos presente que H es proyección de AP y HD es proyección de PD. Entonces, aplicando mi propiedad, yo sabía que la altura vale X menos 4 al cuadrado es igual a la multiplicación de las proyecciones, o sea, la proyección AH por la proyección HD, que viene a ser 3 por 12. Entonces, desarrollando tendría X menos 4 elevado al cuadrado va a ser igual a 3 por 12, 36. Este 2 que está como exponente pasa al otro lado como raíz. Entonces tendría que X menos 4 va a ser igual a raíz cuadrada de 36. Y raíz cuadrada de 36 es 6. Menos 4 pasa al otro lado a sumar, tendría que X va a ser igual a 6 más 4, 10. Ahí me piden hallar la medida de AB, que le puse X, entonces X para la figura va a ser igual a 10. Entonces es el desarrollo para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, en la figura BQ vale 9. Entonces esto vale 9. Me dicen que QC vale 1. Me dicen que CD, todo esto vale 6. Me dicen calcula PQ. Me piden hallar PQ, que esto vale X. Entonces vamos a desarrollar esto. Entonces a simple vista yo observo que este cuadrilátero viene a ser un rectángulo, donde una de sus medidas vale 6 y la otra vale 10. También observo que hay una circunferencia. Si esto vale 10, recuerda, para un rectángulo, este viene a ser también 10. Entonces yo podría hallar la medida del radio. Pero en este caso no me piden hallar radio. Me piden hallar el valor de PQ, que viene a ser X. Ahora, recordemos, hay una propiedad donde tengo una circunferencia, una semicircunferencia, y tengo un punto que se traza una altura al diámetro. En este caso, yo puedo observar aquí de este punto, puedo trazar una altura al diámetro AD, una altura relativa al diámetro AD. ¿Por qué trazaría una altura? Para formar aquí un rectángulo. Entonces lo que puedo hacer aquí es trazo una altura. Entonces trazo esta altura, yo puedo decir que acá le voy a llamar H, y voy a decir que el cuadrilátero HQCD viene a ser un rectángulo. Si es un rectángulo, recuerda, los lados opuestos son iguales. Entonces si este es 1, acá también va a ser 1. Si este es 6, todo esto vale 6. Pero acá yo tengo X. Entonces, ¿cuánto va a medir todo esto? Si todo es 6, sería 6 menos X. O sea, tengo 6, le quito X, me queda simplemente 6 menos X. Entonces ya tengo esta medida. Voy a aplicar la propiedad. Entonces acá digo por propiedad de una semicircunferencia, yo tengo que si trazo una altura de un punto de la circunferencia,
ese valor elevado al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de los lados que están formados a partir del punto de la altura. En este caso, vamos a aplicar la propiedad. En este caso tengo el punto P que se ha trazado una altura de la circunferencia con relación al diámetro. En este caso la altura viene a ser 6 menos x. Esto sería 6 menos x, todo eso elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a la multiplicación de los lados formados por ese punto de altura. En este caso, esta medida vale 1 y AH, ¿cuánto vale? Tener presente que esto también viene a ser un rectángulo. Si esto es 9, esto también va a ser 9. Entonces, todo esto vale 9. Entonces, vendría a ser 6 menos x al cuadrado, va a ser la multiplicación de 9 por 1. Esto sería 9 por 1. Entonces, sería 6 menos x al cuadrado va a ser igual a 9. Esta potencia 2 pasa al otro lado como raíz y tendría que 6 menos x va a ser igual a raíz cuadrada de 9, 3. Entonces yo puedo hallar el valor de x. Menos x pasaría al otro lado para que sea x positivo. Y 3 pasaría a restar con 6. Sería 6 menos 3, 3. Entonces el valor de x a qué va a ser igual a 6 menos 3, 3. Me piden hallar el valor de x, entonces ya tengo el valor de x que va a ser 3. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, si ABCD es un cuadrado, calcular la longitud de su lado. Entonces a mí me piden hallar la longitud del lado de dicho cuadrado. Tener presente que la medida de los lados de un cuadrado son iguales. Entonces, observemos aquí. Observo que tengo un cuadrado, a su vez también tengo un rectángulo, y yo tengo un triángulo rectángulo. Para poder aplicar mi fórmula tengo que tener un triángulo rectángulo y una altura relativa a la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Entonces yo trazaría la altura para dicho triángulo rectángulo. Y a su vez va a ser la proyección de este lado. Entonces yo trazo la altura. 90 grados. Tener presente que acá es 90 grados. Entonces formaría dos rectángulos. A este triángulo lo voy a llamar A, B, D. Y a esto le llamo H. Formaría dos rectángulos. A este punto le llamo Q. Tengo el rectángulo ABQH y el rectángulo HQCD. Ahora, observemos algo. Yo tengo esta medida que vale x. Como esto viene a ser un rectángulo también, esta medida QC también va a ser igual que él. Si este es x, acá también va a ser x. Ahora, si tú te percatas, la medida del lado de un cuadrado, ¿cuánto vale? Sería x más 5 más x. Entonces la medida del lado de un cuadrado va a ser x más 5 más x, 2x más 5. Entonces eso va a ser la medida del lado de un cuadrado. Entonces para hallar la medida del lado de un cuadrado necesito saber el valor de x. Ahora, observemos aquí, todo esto vale x más 3. Y yo sé que todo vale 2x más 5. Entonces, si acá tengo x más 3, ¿cuánto le faltaría para hacer 2x más 5? Entonces, lo que yo voy a hacer es a x más 3 le voy a agregar un valor para hacer 2x más 5. Como tengo x, le agrego otro x para hacer 2x. Más a 3 le agrego 2 para hacer 5. Entonces sería x más 2. Entonces, esta medida de aquí vale x más 2. X más 3 más x más 2 va a ser igual a 2x más 5. Recuerda que esto es un cuadrado. Las medidas de los lados son iguales. Si este es x más 2, este pH va a ser, que es la misma medida que este de aquí. Si este es x más 2, esto también va a ser x más 2. Observar que si esto es x, esta medida también es x. Y si esta medida BQ es x más 5, AH, por ser un rectángulo, también va a ser x más 5. Entonces tengo un triángulo rectángulo donde tengo su altura y las proyecciones. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces yo tengo que tener presente aquí que AH viene a ser la proyección del cateto AP. O sea, AH es la proyección del cateto AP. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién ha caído esa proyección? Sobre el lado AD. De la misma forma, HD viene a ser otra proyección. Viene a ser la proyección del cateto PD. HD es la proyección del cateto PD. ¿Sobre quién? Sobre el lado
AD, donde ha caído la proyección sobre AD. Entonces, una vez que ya sabemos que H es la proyección de AP y HD es la proyección de PD, vamos a aplicar la fórmula para hallar la altura con la proyección. Entonces acá digo, del triángulo APD. Entonces del triángulo APD vamos a hallar por propiedad. Vamos a aplicar la medida de la altura, que es x más 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a la multiplicación de las proyecciones, x más 5 por x, o x por x más 5. Tengo binomio al cuadrado, vamos a desarrollar eso. Sería x más 2 al cuadrado, sería x al cuadrado más 2 veces la multiplicación de 2 por x. Sería 2 por 2, 4x. Más 2 elevado al cuadrado, 4. Y esto va a ser igual a x por x al cuadrado, más x por 5, 5x. Entonces, ¿qué observo aquí? X al cuadrado y x al cuadrado son los mismos valores con el mismo signo, se elimina. Entonces acá me quedaría 4x y 5x. Recuerda que el menor siempre se cambia de posición. Sería 4x, pasaría a restar. Sería 5x menos 4x, eso es igual a x. Y acá me quedaría simplemente 4. Entonces ya tengo el valor de x vale 4. Como a mí me piden hallar la medida del lado del cuadrado, entonces en este caso hallamos, o nos piden, en este caso vamos a tomar BC. La medida que es la medida del lado de un cuadrado. BC, que es 2x más 5. Entonces reemplazando tendría x, que vale 4 más 5. Acá sería 2 por 4, 8 más 5. Y 8 más 5, eso es igual a 13. Entonces BC, que es la medida de un lado del cuadrado, va a ser igual a 13. Entonces a mí me pedían allá la medida del lado del cuadrado. Entonces la medida del lado del cuadrado es igual a 13. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 7.